Exhumar a Franco, al menos desde el punto de vista técnico, es sencillo. Se va a encargar el forense Francisco Echeverría, calcula que bastarían tan solo unas horas y se puede resolver a lo largo de una mañana. Este prestigioso experto ha participado en centenares de exhumaciones de víctimas y también en las de la cripta en las que estaban los generales Mola y Sanjurjo. No se atreve a hacer una estimación de cuánto podría costar la exhumación del dictador Franco, pero considera que harían falta al menos 6 personas. La familia, eso sí, puede imponer algunas condiciones, pero tampoco se puede impedir que existan algunos observadores en el trámite puramente administrativo con categoría de profesionales del derecho. Los Franco pueden exigir también la presencia de un notario y la Iglesia, que gestiona la Basílica, el Valle de los Caídos, puede igualmente estar presente. Echeverría recuerda que Franco fue embalsamado, pero explica que es imposible saber ¿cuál es su estado? Sí da por seguro que habrá que cambiar el féretro. Hay que recordar que Franco fue embalsamado, en consecuencia estará introducido en un féretro de zinc y en el exterior uno de madera, que es el que se visualizó por aquel entonces. El destino del cuerpo es precisamente una de las grandes incógnitas que queda por despejar en este proceso. El Gobierno activará el viernes, con la aprobación de un decreto ley, este proceso, ya que la familia se opone a que Franco sea exhumado. Si hablamos de política, Ciudadanos se abstendrá en el decreto para exhumar a Franco. El PP recurrirá a este decreto porque considera que su urgencia no está justificada. Y quiero recordar que en 2017 Ciudadanos ayudó con su voto a favor a que el Congreso aprobara por primera vez, aunque de forma simbólica, la exhumación de los restos del dictador. Aquella proposición no de ley de los socialistas, entonces con el PP en el Gobierno, logró salir adelante sin votos en contra, con las abstenciones del PP y de Esquerra Republicana, aunque por motivos opuestos. Las preguntas que les hacemos a nuestros contertulios hoy: ¿es necesario ahora mismo esta exhumación? ¿Qué pasará con el Valle de los Caídos a la larga? ¿Se pretende borrar así una parte de la historia de España? ¿Los alemanes hacen lo mismo con los vestigios históricos de la Segunda Guerra Mundial? ¿Borrar cualquier símbolo de un periodo histórico, por muy doloroso que sea, es borrar el recuerdo o parte de esa historia? Tampoco nos olvidamos de lo que está sucediendo en Cataluña o, por ejemplo, con el ataque terrorista de la comisaría de Cornellá, pero empezamos primero por este tema de actualidad nacional. Luis Manuel Pascual, buenos días. Hola, muy buenos días. Javier Cuevas, buenos días. Buenos días. Y Alberto Gutiérrez, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, nos hubiera gustado contar con Ciudadanos también, porque es una de las partes que más tiene también que decir en esta exhumación, políticamente hablando. Luis Manuel Pascual, ¿le parece bien que sea ahora cuando se quiera exhumar a Franco? Sí, es ahora o nunca. Para muchos otros preferirían que no fuese nunca. Y he de recordar quién era esta persona cuyos restos reposan allí. Era un dictador de un régimen franquista, fascista, que fue uno de los promotores del golpe de Estado a una democracia que había en el momento, que dio paso a una guerra civil en la que fallecieron miles de españoles en una guerra fratricida. Que es que lo quiero recordar porque a veces se nos olvida, y este tema no es una cuestión de abrir viejas heridas, sino de estar en paz con nuestro pasado y precisamente de cerrarlas. El monumento del Valle de los Caídos, con los restos de Franco allí reposando, es un monumento que ensalza la dictadura a la que antes hacía referencia y que en otros países se les caería la cara de vergüenza por no haber actuado antes. Es curioso también que ciertos partidos como Ciudadanos, a que has hecho referencia antes, hace un año estaban de acuerdo y ahora en su política a la que nos tiene acostumbrados pues cambia radicalmente de postura, se arrima el sol que más calienta, salía con el PP, que yo creo que el PP públicamente no quiere que le tilden con la etiqueta de franquista, pero si por él fuera quedarían allí los restos de Franco. Y vamos, estoy totalmente de acuerdo, es una petición social que se venía haciendo desde hace mucho tiempo y es uno de los primeros pasos que va a dar el Partido Socialista para respetar la ley de memoria histórica, lo primero, una ley que suspendió de facto el Partido Popular, dejándola sin presupuesto en el 14-15, creo que era. Y bueno, son unos primeros pasos, como digo, para que haya familias que tengan el pasado, lo dejen en paz y tranquilo. Javier Cuevas.
Bueno, yo creo que me he expresado en alguna ocasión con el tema. Yo soy partidario de que los restos de Franco no pueden estar en el Valle de los Caídos. No obstante, a mí no me gustaría que se diera tanta bola y tanta historia, que habláramos de la guerra civil, entre otras cosas porque la guerra civil nos daría no para un debate, nos daría para muchísimos debates, ¿no? Porque habría que entrar en muchísimas cosas, de ambos bandos, y una guerra es una guerra. Yo sobre todo he justificado mi opinión fundamentada en la posguerra, no tanto en la guerra, porque la guerra es muy complicado de juzgar, había que estar en ambos bandos, lo que hicieron ambos bandos, y en una guerra no he oído más que cosas terribles por todos los lados, ¿no? Por eso se le llama una guerra. Pero sí que es verdad que luego hubo una posguerra donde hubo un bando vencedor y digamos que hoy en día hubiera sido pues un genocida porque estaría juzgado en el Tribunal de La Haya por crímenes contra la humanidad porque acabó con su propia población. Hace un par de 10 días pude estar viendo la tumba de Tito y hablábamos, salió el tema de por qué Tito en Yugoslavia tiene una tumba y un mausoleo. Y hay una diferencia de que, por ejemplo, Tito, que no dejó de ser otra especie de dictador, que con esa dictadura mantuvo a las repúblicas yugoslavas entonces unidas, pero es verdad que se lo arrebató a otros países, que eran los países de Rusia, y es verdad que no hizo un genocidio contra su pueblo. Yo creo que Franco tiene que estar fuera. No me gustaría que hubiera tanta publicidad, no me gustaría que estuviera debates. Me parece que esto tendría que ser algo normal, como al igual que, por ejemplo, en aquella época, por poner sin ser revisionista, un revisionista histórico, Hitler y Mussolini no tienen ningún mausoleo, no tienen nada que les recuerde. Y yo creo que, bueno, esto tendría que ser algo de haber llamado a la familia, haberle dicho creemos que no puede estar en este monumento, díganos ustedes dónde le quieren enterrar y acabar este tema. Alberto. Sí, bueno, precisamente yo voy a empezar un poco por este final. Yo creo que cuando se quiere reconciliar, lo primero es intentar llegar a acuerdos. Entonces, cuando las cosas lo que se hacen es sin acuerdos, mediante decreto ley, de manera urgente, pues está clara una voluntad. Es que no se quiere tampoco ningún tipo de consenso de los acuerdos que hicieron posibles nuestros padres y de esa transición que es un ejemplo en el mundo. Y la Constitución del 78, de la cual ahora hacemos la conmemoración de los 40 años, de alguna manera empezó a ser revisionada a través de la etapa del presidente Rodríguez Zapatero con la Ley de Memoria Histórica, en la cual, pues, de alguna manera, pues, es volver a revisar esos acuerdos que habían dado lugar a la Constitución del 78. Esto se aplaude de manera enfervorizada pues por las izquierdas más radicales, específicamente Podemos, y este gobierno pues es fruto de lo que es fruto de los apoyos que, sin haber conseguido una mayoría electoral ni una mayoría de votos en las urnas, pues le han llevado al gobierno. Dentro de esa estrategia de este gobierno, pues es normal que se hagan estas cosas. ¿Esto nos lleva a algún sitio? Pues yo creo que no nos lleva a ningún sitio. Primero porque ya se ha dicho, pues se hace en contra de la familia y, hombre, yo creo que la caridad cristiana, por lo menos para los que la tenemos, pues hace que en los enterramientos por lo menos se tenga en cuenta a las voluntades familiares, porque si se tienen en cuenta cuando se achaca respecto a otras personas que efectivamente de una manera muy desgraciada han estado durante muchísimos años en cunetas, pues también esa misma coherencia se debe aplicar de la misma manera. Por lo tanto, creo que es un error grande, porque efectivamente ahora se abre otro problema, que es a dónde irán los restos y qué seguridad tendrán esos restos, porque claro, lo mismo luego, pues si están en un lugar que no tenga las condiciones adecuadas, pues puede ocurrir lo que ha ocurrido con otros dictadores, que lo normal es que han sido profanadas, ¿no? Entonces, bueno, es un despropósito, sin lugar a dudas, yo creo que es un despropósito. La intención de conseguir que el Valle de los Caídos sea un lugar de encuentro y convivencia, yo creo que eso, pues también sinceramente es algo que está perdido. Porque lo primero, alguien dirá, no, lo que hay que hacer es dinamitar el Valle de los Caídos, dinamitarlo porque fue construido precisamente por muchos de los presos de esa represión de la cual estábamos hablando. Entonces creo sinceramente que no, ni siquiera los objetivos que se buscan se conseguirán.
Es una estrategia electoral, es una estrategia política, como tal así la entiendo, y como tal así la debemos nosotros combatir. Es decir, en el mismo Consejo de Ministros pues se aprueban cosas muy importantes relacionadas con el techo de gasto, relacionadas con el déficit y relacionadas también con la eliminación de competencias que tiene el Senado para el control del Gobierno en el mismo. Y eso pues, es preocupante desde el punto de vista de esa calidad democrática que se invoca siempre y en cada manera. Sinceramente, creo que es un error, que forma parte de la estrategia, por lo cual lo entiendo y lo comprendo, pero es un error que va a generar confrontaciones, enfrentamientos, polémicas estériles, no nos llevan a ningún sitio y lo único que van a hacer es confundir, enmarañar, generar conflictos de futuro, revisionismos de futuro también, porque alguien dirá en un momento determinado, pues ahora voy yo a remover o a cambiar otras cosas. Y no era necesario. Bueno, de hecho en algunos medios están comparando, aunque se base en algo histórico, que puede haber división en España en general por motivo de la exhumación de Franco, casi como en Cataluña, ¿no? Independentistas y no independentistas, que si la sociedad española se está dividiendo por cualquier motivo ahora mismo. Luisma. Hombre, para hacer un apunte sobre lo comentado anteriormente, volviendo a la exhumación de los restos de Franco, yo no sé qué hay que negociar. Es bien sencillo, es sacar los restos de un dictador, de un monumento al fascismo y devolvérselos a la familia para que los entierre en la intimidad y secretismo, para que no se convierta en un centro de peregrinación para extremistas y ya está. Si no se hubiera hecho de esta forma, no se hubiera llegado a ninguna negociación, porque hay confrontación, porque aunque se intente vestir de otra forma, hay personas y políticos que no quieren que se sumen. Apelamos a las negociaciones y a los pactos de la transición, una transición que fue gracias al perdón de mucha gente. Y hombre, hablar de caridad cristiana, delante, como se ha dicho, de familias que tienen a sus familiares en las cunetas, pues apelar a eso me parece un poco fuerte. Respecto a la confrontación que se está viviendo actualmente en la sociedad, lo hablo mucho con mis compañeros, que en esta sociedad últimamente estamos desarrollando una piel muy fina y cualquier tema nos sirve para confrontarnos y polarizarnos en bandos. Ahora que parecía que con el multipartidismo esto se iba a diluir un poco, hay dos polos más opuestos que nunca, más si cabe. Aunque partidos como Ciudadanos quieran centrar un poco el debate, lo que hacen es hacer estrategia electoral y arrimarse eso el que más calienta. Como he dicho antes, somos una sociedad, la española, muy rica, con mucha cultura, muchas diferencias y debemos saber aprovechar eso. En Cataluña, desgraciadamente, como ha pasado en el desarrollo de demás totalitarismos a lo largo de la historia, en momentos de crisis la política empieza con la demagogia, el populismo a que tanto se ha hecho referencia y se radicalizan las posturas. Lo que tenemos que hacer entre todos es intentar dar normalidad política, que es lo que está intentando el Partido Socialista ahora mismo a nivel nacional, dar normalidad política en Cataluña, seguir prestando los servicios sociales y que merecen los ciudadanos tanto de Cataluña como del resto del país y establecer relaciones de política con representantes que ahora mismo se están radicalizando. Javier. Yo no voy a entrar, a mí no me toca el tema político, me voy a centrar un poco en el tema de la sumación de los restos, ¿vale? Han pasado mucho tiempo, se podrían haber sumado antes. Yo hubiera sido partidario que se hubieran sumado muchísimo antes y quizás ya no hubiera habido menos polémica. El que se quiera buscar una polémica tanto por un lado como el otro, uno como estrategia política y el otro como también una parte de estrategia política, pues bueno, lo que tengo muy claro es que al final hay que ser revisionistas en la historia. Pues yo siempre he sido partidario de que no, yo no quiero cambiar mañana. Recuerdo además hace tiempo cuando vi una pintada aquí a Isabel la Católica y que ponía facha Isabel la Católica. Y digo, bueno, no sé, a lo mejor había que cogerle a los que hicieron la pintada y darle una lección de historia. Y darle una lección de historia, ¿no? Todo hay que vivirlo en el momento y en el tiempo que se vivió, con lo cual no queramos decir que don Pelayo era una cosa u otra.
Pero es verdad que hay una parte muy cerca de nuestra historia, ¿no? Nosotros no podemos tener ningún mausoleo ni nada, un genocida. Eso lo tengo muy claro. Tiene que estar con su familia y tiene que estar enterrado. Lo que pasa es que a mí me hubiera gustado que todo esto se hubiera hecho sin la polémica, con un consenso, mucho más en silencio, mucho menos en los tabloides. Se habla más de Franco que de los presupuestos generales del Estado. Y ya es decir, me hubiera gustado que esto se hubiera llevado con muchísima más discreción. No ha podido ser porque al final la política, algunas de las cosas que tiene es que cada cuestión se le busca una rentabilidad, pero lo tengo muy claro. Ahora bien, hay dos cosas distintas y quiero dejarlas separadas. Una cosa es los restos de Franco y otra cosa es el Valle de los Caídos. Los monumentos se construyen por lo que se construyen y las pirámides se construyeron con esclavos y no por eso vamos a tirar las pirámides de Egipto. No hay grandes monumentos en el mundo que no hayan tenido, si nos fijamos cómo se construyeron, todos tienen su porqué y sus peros. Lo que pasa es que el Valle de los Caídos es lo que es, se construyó con lo que se construyó como un símbolo, pero es nuestra parte de la historia, cambiar ese significado y esa simbología del símbolo a buscar una simbología de paz, que yo creo que sí que es posible, Alberto. Yo creo que el Valle de los Caídos hay que darle contenidos de nuestros errores, tanto en la guerra civil como en la posguerra, y convertirlo en un símbolo. Yo nunca he hablado de que el Valle de los Caídos para mí es un monumento que se hizo, ahí está, y lo que no tiene que tener es un significado, sino que tiene que tener otro, y tiene que tener el significado de nuestra propia vergüenza con los errores que cometimos en este país no hace tantos años. Los métodos y cómo se está haciendo y la gente que quiere o que no quiere que se desentierren, pues entiendo que tampoco nadie me ha justificado por qué no hay que desenterrar a Franco. O sea, nadie me ha hecho una justificación clara de decir, Javier, no hay que desenterrar al dictador por estos motivos. ¿Por qué es histórico? Bueno, es histórico relativamente, no son tantos años. Yo he vivido con Franco, quiero decir, no sé en qué punto empieza la historia, pero yo he vivido con Franco. Entonces entiendo que este tipo de genocidas recientes no pueden tener, ni aquí ni en ninguna parte del mundo, pueden tener nada que les recuerde, aunque con el tiempo la memoria se va haciendo selectiva y la gente, y hay algunas personas que encuentran dentro de la dictadura virtudes que realmente son más producto de esa pérdida de memoria que de la realidad, ¿no? Yo nunca podré defender ningún tipo de dictadura, siempre apostaré por las democracias, por mucho que sea un sistema que pudiera ser mejorable, pero siempre apostaré por las democracias, pero me gustaría que alguien me diera argumentos de por qué no hay que sacar al dictador. Pero acabo ahí. Tampoco soy muy partidario de que todas las calles, de que si este fue... O sea, soy partidario de si entramos en este bucle vamos a ir muy mal parados y sí que vamos a enfrentarnos. Siempre hay que ser un poco generosos. Y yo sí que la transición hizo algo, pero no la transición. La transición, si tú fijas en Colombia cuando las FARC, todo el mundo es un poco generoso a la hora de hacer cosas, porque si no, no se acabaría. Si fuera el hígado el que mandara, lo íbamos a tener fatal. Entonces, entiendo que esto se va a hacer, entiendo que espero que no hablemos mucho de ello y espero que se haga con discreción, que mucho me temo que no va a ser así. Alberto. Sí. Bueno, yo creo que si no se hizo antes es porque no había una demanda ni una necesidad. Es que realmente no se percibía así. Ni siquiera en las encuestas periódicas del Centro de Investigaciones Sociológicas se preguntaba por esto, por si fuera una necesidad. Cuando se preguntaba era una minoría la que opinaba, porque tampoco lo veía como una necesidad. Yo creo que realmente lo que se traiciona es la transición. Lo que de alguna manera se intenta revisionar es ese periodo, que no se cerró, que no fue un acuerdo, que sencillamente fue un paso intermedio. Que bueno, ahora aceptamos esto porque puede venir bien y cuando podamos, pues volvemos a hacer una revisión. Entonces eso es lo que no me parece bien, porque también se traiciona a aquellos que lo hicieron. Se traiciona a Adolfo Suárez, a Santiago Carrillo, a Manuel Fraga, a los padres de la Constitución, a los que en aquellos momentos llegaron a esos acuerdos y que de alguna manera se dan por no válidos. Se cambia eso y entonces ahora lo que hay que hacer es un revisionismo de ese momento, de esa situación. Esto es lo que a mí no me parece bien. El Valle de los Caídos, evidentemente, puede ser lo que queramos los españoles que sea, ¿vale? Pues pongámonos de acuerdo. Pero es que no se intenta, como digo, ni dialogar,
ni intentar llegar a acuerdos mayoritarios. Cuando digo acuerdos mayoritarios, son acuerdos que por lo menos representen pues, a los partidos mayoritarios, ¿no? Porque claro, ¿quién simboliza hoy lo que la persona de Franco era? Pues para mí lo simboliza los partidos que apoyan a ETA. Para mí lo simbolizan los partidos independentistas. Esos para mí son los intransigentes. Son los que deberíamos combatir constitucionalmente, los que deberíamos combatir de forma mayoritaria. Y está muy claro también dónde están los apoyos de cada cual. Entonces, cuando se pide unidad, mayorías, constitucionalismo, pues hay que pedirlo en todos los sentidos, no solo cuando a mí me viene bien o cuando a mí me apetece. Venga, terminando, última intervención, Luisma Pascual, sobre este tema. Sí, vuelvo a decir lo mismo, que se está buscando un escudo de falta de diálogo para no apoyar algo que es muy sencillo. Repito, el sacar los restos de un dictador fascista de un monumento a una dictadura y a una guerra. Lo que se traiciona aquí es la memoria de las víctimas, teniendo un monumento erigido a alguien responsable de miles de muertes. El apoyo con lo que saque el Partido Socialista este plan adelante, pues es el apoyo donde están representados todos los ciudadanos de todas las ideologías. Partidos mayoritarios, pues al parecer ya no quedamos y estamos condenados a entendernos, y si el apoyo es de la mitad más uno, pues saldrá adelante. Yo lo único que tengo es una pequeña duda, es que, Alberto, no he cogido el hilo de la transición y de los acuerdos de la transición que tiene que ver con el tema de Franco. Yo creo que en los acuerdos de la transición se hace un punto de vista para hacer este país democrático, para intentar, se habla de muchísimas cosas que no voy a contar ahora, pero había puntos concretos que no se trataron. Yo creo que el punto concreto del dictador o no dictador, yo creo que en ese momento no era ni relevante para tratarlo, o sea, que no salió ni en los papeles, o yo no recuerdo, y he mirado mucho sobre la transición, no recuerdo que ese punto estuviera en ningún lado. Creo que era, porque al final no deja de ser un punto ínfimo, que esté Franco en el Valle de los Caídos, que esté en su casa, que esté en Galicia o que esté incinerado, no deja de ser un punto ínfimo del que estamos haciendo una bola, pero realmente no deja de ser algo que no recuerdo que eso tuviera nada que ver con la transición. En la transición se habló de muchas cosas, se habló del modelo territorial, se habló de la democracia, se habló de los partidos, de la legalización, de las ideas, de la Constitución, se habló de muchísimas cosas, pero yo creo que ahí, en ese acuerdo, había otra serie de cuestiones que yo creo que no se abordaron porque no eran relevantes, y creo que una de ellas era esta. Sí, bueno, yo creo que sí que se abordó las cuestiones relacionadas con las retiradas de símbolos y qué símbolos permanecían o no, porque de hecho esto es lo que ha ocurrido en los últimos 40 años, y yo solamente me refería a ello desde el punto de vista de por qué es ahora y no hace 20 años, 15 o 17, sencillamente porque aquellos padres de la Constitución y de la Transición pensaron que en aquel momento no era urgente ni necesario, y pienso que 40 años después es menos urgente y necesario. Pensaron que había la posibilidad de que, claro, hoy, a fecha de hoy, escuchamos hoy aquí que el Valle de los Caídos es un mausoleo construido para el dictador, etcétera, cosa que realmente no es así. O sea, no se construye con ese fin. Se convierte en eso al estar el presente. Pero ese es el pensamiento que tiene una parte de la población. Entonces yo veo muy difícil que con tumba o sin tumba esto se elimine del pensamiento colectivo, vamos a decirlo así. Yo veo que es muy difícil. Entonces, como pienso que es muy difícil, pues pienso que eso es perdido. Y como es perdido, pues entonces habrá que haber otros instrumentos que los hay y que son los del día a día y que están ahí. Es decir, nadie duda cómo se evalúa desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de comunicación, desde el punto de vista del pensamiento social, la figura histórica de Francisco Franco, porque todos podemos coger un libro de texto, podemos coger los libros de historia, podemos debatirlo, podemos confrontarlo. Eso no lo estamos discutiendo. Por lo tanto, no creo ni que sea bueno generar el conflicto, ni que venga gente a ensalzar o otros a denostar, porque hay otros medios, otros caminos para hacerlo. En el pensamiento colectivo, pensar que porque se va a eliminar esta tumba, el Valle de los Caídos va a ser otra cosa, sinceramente no lo creo. Creo que no va a ser así nunca, es así, porque tiene una historia, es fruto de un momento histórico. Es lo que antes decía, efectivamente Isabel la Católica, visto desde el siglo XXI,
tenía unos comportamientos de la Edad Media, por lo tanto unos comportamientos no democráticos. Claro, es que no había democracia, ¿entiendes? Entonces no se pueden mirar las cosas de esa manera, tienen que verse con el análisis histórico. En este caso yo creo que el análisis histórico es suficiente. Hace 50 años. El análisis histórico suficiente hace que nosotros hoy seamos una sociedad muy alejada de la sociedad que hizo posible el enfrentamiento entre españoles, que hizo posible la división, que hizo posible la barbarie. Eso, gracias a Dios, parece que hubo unos padres de la transición que lo entendieron, y espero que nuestra sociedad y la sociedad del futuro también lo entienda, porque si no vamos a mal. Tendremos enfrentamientos. Ahora, por esto no, porque esto es una cosa nimia comparada con el total de la historia, pero lo vamos a tener por cuestiones territoriales, por cuestiones nacionales, por cuestiones derivadas de violencia, como ha ocurrido en el País Vasco. Hay que alejar eso, y para poder alejar eso y para dar buenos mensajes de eso, lo más interesante es hacer las cosas con unas mayorías amplias, unánimes, consensuadas, de forma pacífica. Eso es lo que yo, desde mi punto de vista, pido. Soy uno más. Te voy a hacer una puntualización, Alberto, porque tú conoces la historia perfectamente. A ver, no era fácil hacerlo en el 75, en el 76, claro. En el 70, pero no era fácil por otros motivos también. No era fácil porque en aquel momento, cuando entramos a la democracia, y tú dices, nos hemos alejado mucho, pero nos hemos ido alejando poco a poco. No nos alejamos el día que se hizo la transición aquí en este país. Porque te quiero recordar que hubo muchísimos momentos, porque cuando muere Franco, cuando entramos en la transición, casi todo el ejército y las cúpulas militares venían de la época de Franco. Con lo cual había que ir dando pasos tranquilos para que esto fuera como fue al final, para que fuera algo pacífico, para que no hubiera... Porque los ruidos de sables, que era la frase que se decía entonces, los ruidos de sables en los cuarteles, todavía te quiero recordar que en el 78, en el 79, en el 80, en el 81, y sobre todo con los atentados de ETA y con las muertes de muchos de los dirigentes, de los mandos del ejército, han sido asesinados por ETA, pues tú recuerdas como yo alguna manifestación, algún entierro, que incluso zarandearon al ministro del Interior, y tú sabes que no era fácil en aquel momento haber abordado ese tema. Yo creo que hoy, desde el alejamiento que tú dices que ha sido gradualmente con los años, podemos abordarlo con toda la tranquilidad y naturalidad que el tema lo requiere, y yo creo que hoy a nadie le puede sorprender, pero en aquel momento, cuanto más te acercaras a la transición, más peligroso era haber tomado esta decisión. Bueno, precisamente de esos enfrentamientos territoriales a los que hacía alusión Alberto Gutiérrez, quiero pasar precisamente a Cataluña, porque ahí también estamos viviendo momentos de confrontación, y quiero hablar, por ejemplo, de lo que ha ocurrido con el 17A, con esa pancarta que, bueno, pues directamente aludía al rey Felipe, y también con ese atentado que ha ocurrido en Cornellà y que ahora ha puesto también en entredicho la actuación de los Mossos, de la Mossa, mejor dicho. Luisma. Bueno, las manifestaciones que se produjeron con la visita del rey, aquel día yo creo que no fueron todas las que esperaba el grupo independentista, que al final fue un fracaso para ellos porque, como decía antes, se está intentando llegar a una normalidad democrática, y eso también lo están percibiendo los catalanes, que muchos, vamos, ya es casi más un deseo que lo que realmente es, pero muchos se están alejando de esta realidad independentista. Respecto a la actuación de la policía, yo no lo consideraría como un ataque terrorista, más bien una persona que coincide con los rasgos de los tradicionales ataques de la misma etnia. La respuesta policial, pues habría que estudiar el informe y ver cómo se ha realizado, pero no me atrevo a decir aquí que fue desmesurada, pero yo creo que los profesionales de los Mossos d'Esquadra reciben una formación para actuar ante este tipo de casos, y sí que a lo mejor se podría, ya digo, habría que analizar muy bien el informe policial, pero vamos, la medida podía haber sido un poco aminorada y haber reducido, no con disparos en la cabeza, como dicen por internet, pero sí a otras partes del cuerpo, y reducirlo sin llegar a la muerte del sujeto. Javier. Bueno, en cuanto a lo del Mossos d'Esquadra no tengo nada que decir. Yo creo que he hecho una actuación en condiciones. Cuando alguien entra en un coche con una comisaría, pues al final ha hecho lo que creo que debía de hacer. No voy a perder ni un segundo en eso. Sí que me preocupan otras cosas mucho más graves que están pasando en Cataluña, ¿no? Como que el señor Torra llega y dice, hagan ustedes de soltar a los presos.
Eso que parece una frase banal, lo único que está es una frase de un puro dictador. Porque al final, si no hay separación de poderes, que vayas a un político y le diga lo que tiene que hacer con la justicia, es una declaración de intenciones de lo que podría hacer cierto tipo de personas si entraran a tener poderes gubernamentales. Creo que estamos siendo demasiado blandos, por no ofender a los catalanes, porque al final cualquier negociación es para conseguir lo mío. Solo quiero una cosa y todas las negociaciones que se acerquen a lo mío las voy a hacer. Y es tremendo lo que está pasando en Cataluña con algunas personas cuando están quitando los lazos amarillos y están siendo verdaderamente asediados por los Mossos de Escuadra. Es decir, igual que una cosa le defiendo, creo que al final se está convirtiendo lo de Cataluña en algo verdaderamente ridículo para todo el resto de los españoles, porque al final ya se tomó en su día y creo que sí que tenemos que ir con mano izquierda, pero también no podemos dejar que pisen la democracia tal y en el sentido que la conocemos. Me hace mucha gracia cuando viajas y ves que en Alemania que no quieren extraditar a Puigdemont, pero mañana en Baviera, si un partido se presenta para el independizarse, no puede, porque como ya desde el primer momento lo que anuncia es que se quiere saltar la ley, no puede ni presentarse en las elecciones. Y es una democracia, o vamos a decir que Alemania no es una democracia, es una democracia. Entonces entiendo que a mí me sigue preocupando el tema catalán, porque al final desde el poder no lo están utilizando, las instituciones no las están utilizando para todos los catalanes. Está claro que hay una discriminación total del 50% de los catalanes, más o menos por decirlo, y es un tema muy, muy preocupante y que tarde o temprano es un problema que no solo no hemos solucionado, sino que seguirá coleando. Alberto. Sí, efectivamente, yo coincido en la gravedad de los episodios que día a día, las declaraciones, hay que atacar al Estado español, la proliferación de símbolos en contra a favor de aquellas personas que en este momento están encausadas por la justicia, algunos en prisión provisional, y todo esto no puede llevar a nada bueno, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que el día, la última manifestación, vamos, el recuerdo era, no lo olvidemos, era un recuerdo a unas personas que habían sido asesinadas por el terrorismo yihadista y que, bien, como pedían las víctimas, pues por lo menos 24 horas, hombre, déjenos sentir el dolor, ¿no? Bueno, creo que queda claro para la mayoría de la población quienes no han respetado esto, el que se coloquen pancartas en contra del rey en el mismo lugar donde se va a celebrar la manifestación, que a mí siempre me ha llamado la atención por qué Cataluña, los independentistas catalanes, en su proceso secesionista buscan precisamente la forma de república, porque realmente no se entiende con la tradición histórica también ni de España ni de Cataluña, o sea, no tiene ningún elemento de sustentación histórica. O sea, hay un ataque directo a la corona porque es como la máxima representación del Estado. Esto no se debe permitir. O sea, realmente el que fueran allí unos Mossos de Escuadra sencillamente para ver si estaba asegurada la pancarta y luego no la retiraran, hombre, esto es una tomadura de pelo a todo el mundo. El que desde el ayuntamiento, que tiene competencias claras en estos elementos, pues se diga que, bueno, que es fruto de la libertad de expresión y no se retire pues una pancarta que claramente no tiene ni autorización administrativa ni licencia, no sé, es que es como que a los demás nos toman por personas que se nos puede de alguna manera tomar el pelo un día sí y otro no. Entonces yo creo que hay que rearmar al Estado. Las grandes confrontaciones que ha tenido el Estado las ha superado desde la legalidad, pero rearmado, porque en algunos momentos determinados de nuestra historia pues había nuevas formas de expresión que porque pues permitían a determinados menores que tenían unas determinadas garantías pues determinados delitos, y se empezó
de alguna manera modificar la legislación para que esto no fuera posible. Pues yo creo que en este caso lo mismo, y con sanciones económicas, yo no digo ni prisiones ni nada, pero sanciones económicas importantes a quienes realizan pues actuaciones que van en contra, no ya de la inmensa mayoría, que van en contra de todos, que van en contra de nuestra libertad, de nuestra legalidad, de nuestra convivencia, de lo que nos hemos dado todos para organizarnos. Entonces, oiga, usted quiere poner una pancarta, fruto de la libertad de expresión, si usted la pone, pero la sanción que va a tener usted es de 30.000 euros. Entonces, el chiste es que si la llegan a rotular en castellano, a lo mejor voy a tener sanción. Efectivamente. Si la llega a colocar en castellano, le sancionan, ¿no? Entonces, hombre, pues esto yo creo que es lo que tenemos que hacer a partir de este momento. Y en eso esperemos que el Gobierno de la Nación, que, como vuelvo a decir, pues evidentemente tiene los apoyos parlamentarios que tiene para haber conseguido el poder estar del Gobierno, pues en este punto pues no tenga unas posturas tibias, sino que las tenga muy claras. Bueno, los Mossos de Escuadra en un comunicado han dicho que no se retiró porque no ponía en peligro ni a bienes ni a personas durante esas manifestaciones. Sí, pero eso es una burla. Es lo único que han burla. alegado los Mossos. Sí, pero que es una burla. Quiero decir que tú no subes hasta un edificio de 7 plantas, compruebas si está seguro y no lo retiras. Hombre, esto en Medina del Campo no habría pasado, seguro. O sí, ¿no? O sí. Yo creo que es obligado para todos preguntarnos el por qué este auge independentista, no solamente catalán, porque hay otras comunidades autónomas como el País Vasco y Galicia, donde este sentimiento también está creciendo. Como decía antes, los totalitarismos a nivel histórico siempre aparecen cuando hay una crisis, una pérdida de servicios básicos, y yo creo que la población española lleva unos años aguantando unos recortes, sobre todo en lo que socialmente se refiere, que ya no están dispuestos a permitir los ciudadanos, y muchas de estas personas se arriman a partidos que han surgido ahora de extrema, populistas, que dan mensajes a la población muy facilones, que quieren oír. Esto se personifica en la imagen de Quintorra, que está liderando ahora mismo un partido de extrema derecha. Incluso esta persona es racista en algunos de sus mensajes, como hemos podido apreciar, y debemos hacer un trabajo todos los partidos políticos y toda la sociedad en general por deshacer esta fractura social y evitar herir sensibilidades y construir un lazo entre todos que va a ser difícil de retomar, porque tradicionalmente nos hemos echado en cara unos a los otros las formas de proceder, pero hay que escuchar estas sensibilidades, y tanto unos como otros, y tenerlas en cuenta, pero siempre cumpliendo, es verdad, el Estado de Derecho, que debe ser lo que rija nuestras vidas, y así hemos elegido todos los demócratas. ¿Algo más que añadir? Sí, yo varias cosas. Bueno, primero, en el País Vasco estamos en el momento donde el independentismo está más bajo casi de los últimos 50 años. El más bajo. Sí, pero sigue existiendo, sobre todo entre la juventud. Pero no llegaba ni al 24%. Ni al 24%, que es el más bajo de los últimos 50 años. Bien, es verdad que había alguien que dijo que Hitler, si llega a nacer en una época normal, hubiera sido un payaso que se hubiera dedicado a dar pregones por la calle, ¿no? Y aprovechó una coyuntura de Alemania para hacer lo que hizo. Pero hay cosas que no podemos obviar. También estamos demasiado tibios. Es decir, ¿alguien se puede imaginar que yo vaya a una playa y ponga símbolos de lo que sea, racistas? O que vaya a la Plaza Mayor y ponga símbolos en espacios públicos y que la gente diga, oiga, no me los quite. No me los quite, no. Es que usted no puede poner en espacios públicos símbolos. Es que yo ver cruces en una playa que es de todos, ¿cómo no puede hacer nada la policía? Se han tomado una playa para reivindicaciones partidistas. Esto se ha visto en alguna parte del mundo. ¿Vosotros os imagináis que vais a una playa en Italia y veis banderas de, yo qué sé, fascistas o de lo que queráis, o publicitarias si quieres, de nada, porque son espacios públicos? Y ya, bueno, no vamos a ofender. Sí, estarás de acuerdo conmigo que está pasando también en el resto de Europa, con Amanecer Dorado en Grecia, Le Pen en Francia. Pero son dos cuestiones, no mezclemos la extrema derecha, que son dos cosas, son dos fenómenos totalmente distintos. Y yo creo que los análisis, para ser
prudentes les tenemos que hacer. Podemos hacer un análisis de la extrema derecha, pero podemos hacer un análisis de los separatistas o los independentistas, que generalmente vienen más por términos económicos, porque creen que van a tener un beneficio económico que no por un beneficio ideológico. Es más, es tan absurdo todo esto, es tan absurdo, porque cuando se agarran a la lengua, solo tienes que darte una vuelta por el mundo y viajar por Europa para saber que la lengua no significaba nada territorialmente. De hecho, hay países donde hablaban 4 y 5 lenguas y las 5 eran oficiales y no pasaba nada. No es un tema más que ha pasado en el siglo XX, donde algunas regiones que se creían con un potencial mayor que otras, porque tienen una renta per cápita más alta, siempre han dicho es que los demás nos roban y nosotros somos aquí los que estamos pagando el pato. Porque al final todo esto no deja de ser una especie de fascismo, porque realmente, pues mire usted, nos independizamos todos vamos a la Seguridad Social y vamos con la declaración de la renta de la mano y decimos, ¿quién ha pagado más? Usted, pues a mí me toca el cuarto, a usted me toca el quinto. Porque al final yo tengo hijas que gracias a Dios estudian y tienen buenas notas, pero no tienen una beca en su vida. Y cuando un catalán me dice, es que el 50% de la beca, bueno, pues en mi caso no le han dado una beca a mi hija nunca. Y eso que han sido de matrícula de honor. Pero bueno, yo entiendo que esto es así, que es un Estado y que tiene que ser un Estado solidario. Y más cuando entiendo que los partidos de izquierdas no pueden ser timoratos con esto, porque es que un partido de izquierda levantando fronteras es lo último que se me hubiera pasado por la cabeza a mí, lo último que se me hubiera pasado por la cabeza. Y cada día van haciendo cosas que ya a la gente le parecen normales, pero no dejan de tener su gravedad. Que utilicen los espacios públicos, que invadan y entren en sedes de políticos, en un banco, o reclamen ciertas cosas que son verdaderamente ilegales. O lo que está pasando con los medios de comunicación en Cataluña. Me parece una aberración que con el dinero público se esté haciendo lo que se está haciendo. Y verdaderamente el Estado tiene que empezar a denunciar estas cosas, no solo para que los españoles, sino para que el resto de Europa se entere de lo que están haciendo en Cataluña. Porque al final son los verdugos y van con la careta de mártires. Y esto tenemos que empezar a combatirlo. Y tenemos que empezar a combatirlo todos, para que todo el mundo se entere quién son verdaderamente los verdugos y quién son las víctimas. Sí, bueno, yo ya lo he comentado antes, estoy de acuerdo, o sea, no se puede permitir ni escraches, ni abucheos, ni no permitir el uso de la palabra de una manera normal a partidos que incluso que están elegidos democráticamente por los llamados comités de defensa de la República, paralizar servicios públicos, en fin, esto es el día a día, claro, entonces, con esa, por otro lado, ¿a dónde vamos? Porque yo creo que está asumido que la deriva independentista no tiene ningún futuro, ni en España ni en Europa. O sea, si algo ha servido el famoso proceso es para demostrar que la Declaración Unilateral de Independencia no tiene ningún futuro, y así lo asumen muchos de los responsables, especialmente de Esquerra Republicana de Cataluña. Entonces seguimos más que nunca en manos de algunos iluminados que están haciendo continuamente actividades propagandísticas en pro de sus delirios independentistas, y creo sinceramente que debemos estar más cohesionados, que tenemos que tener mejores instrumentos legales, que tenemos que reforzarnos para lo que puede ocurrir en los próximos años. Un detalle solo. Fijaros cómo ha ido cambiando. Según ha ido esta deriva independentista, los que han tomado el liderato o la presidencia cada día han sido más hooligan, ¿no? Desde Pujol a Artur Mas, a Puigdemont, a Quim Torra. Mañana van a poner el tonto en la esquina. Porque no, es verdad, va bajando la deriva, va bajando el nivel de Estado, el nivel de persona, y ahora pues... y más radical se convierte en mensaje. Sí, porque fijaros una de las declaraciones. Es que tengo 2 hijos que están criados y ya me importa todo con tal de conseguir la independencia. ¿Pero qué me estás contando? Esto es un lenguaje de un hombre de Estado. Entonces, claro, si vamos bajando el nivel de la persona y el nivel del interlocutor y nos van poniendo cada día un hooligan mayor, pues verdaderamente tenemos que estar preocupados. Pues yo cuando me refería a escuchar la sensibilidad
responsabilidades no me refería a la de los partidos políticos ni apoyarles a levantar fronteras, sino de la sociedad, porque el Partido Socialista pretende todo lo contrario, no pretende levantar fronteras y Cataluña no va a ser independiente con el Partido Socialista, sino que siempre ha tenido un proyecto europeísta, integrador, donde se eliminaran precisamente estas fronteras a poder ser económicas y de idiomas, etcétera, y culturales sobre todo. Pero mirar, el Estado tiene mucha responsabilidad por dos motivos. Pero yo no voy a entrar a la responsabilidad de quién gobierne y quién no gobierne. La responsabilidad que tiene el Estado es que mientras se llevan gastando los catalanes millones de euros para difundir una mentira, el Estado no ha puesto ni uno para decir que es una mentira y para sacar los datos reales de lo que supone la independencia. Le quiero preguntar a Alberto Gutiérrez, porque aquí es con permiso de Luis Manuel y con permiso de Javier Cuevas, de lo que hemos conocido en las últimas horas, de que el Gobierno ha acordado con Podemos retirar al Senado el veto para lo del techo de gasto de los presupuestos, ya que tenemos aquí al senador, aprovechamos. Bueno, pues sinceramente yo creo que es no respetar las reglas del juego. O sea, hoy escuchaba, vamos, con gran sorpresa, la declaración del secretario de Organización de Podemos, el señor Echenique, que decía que el Partido Popular tiene una mayoría espúrea en el Senado. Es la primera vez que un partido que se encuentra en las Cortes no respeta el sistema que nos hemos dado. Nosotros tenemos una mayoría electoral en el Senado claramente obtenida en las urnas y con un sistema de representación que es el que es, que además precisamente para lo que se va a hablar tiene mucha importancia. Porque si algo tiene la Cámara Territorial es para poder hablar de los presupuestos generales del Estado, de la senda de déficit y de la financiación de las comunidades autónomas. Es importantísimo, es posiblemente una de nuestras principales misiones cuando vemos el trámite presupuestario. Entonces, bueno, es la segunda vez que se produce con una norma. Bueno, es que no ha tenido tiempo el Gobierno de aprobar más. Y en las dos ha eliminado la mayoría del Senado. Una ha sido con la elección del Consejo de Radio y Televisión Española, en la cual eliminó la posibilidad que tenía el Senado de elegir sus representantes y fueron todos ellos elegidos por el Congreso. Y la segunda ocasión es esta, en la que nuestra función constitucional de control presupuestario pues queda claramente reducida porque no podemos aprobar el techo de gasto. Lo vamos a recurrir, como hemos recurrido la norma anterior, se recurrirá al Constitucional y, sinceramente, solamente muestra pues eso, el ejemplo del tipo de democracia al que se nos quiere llevar, que es el que, bueno, pues si no tengo mayoría, pues modifico la norma para poder aprobar las normas. Hilándolo al anterior, al problema territorial, sí que sería positivo una revisión de la Constitución, una revisión de la organización política de nuestro país, yo creo. Gracias, no tengo tiempo para más. Franjas horarias. Gracias a los tres. Nos vamos, que disfruten de la tarde. Hasta mañana.